Estamos en Punto de Cambio, esta vez conversando con dos especialistas sobre la paternidad ausente y por qué es tan importante la figura y el rol del padre en una familia. Para ello hemos invitado a dos especialistas, Roberto Ordóñez, psicólogo clínico y abogado, y también Arcángel Blanco, psicólogo clínico. Gracias a los dos por habernos acompañado en este programa y para tratar de entender un poquito por qué es importante la figura de un padre en una familia y también para los hijos en un hogar. Para comenzar, primero definamos qué es la paternidad y qué ocurre cuando un padre está ausente de la familia o en el hogar por las circunstancias que sean. Bueno, mucho gusto, abrazos hasta sus hogares. Bueno, cuando hablamos de la paternidad tenemos dos o tres concepciones importantes. La primera es quien concibe, quien da a luz a un humano, a un hijo, a través de la concepción, es decir, desde el momento de la procreación, cuando se junta el esperma con el óvulo, el dueño de ese esperma ya se concibe como papá. Y la ley así lo va a tener reflejado, papá porque lo procreó y ya tiene obligaciones legales con este niño, con esta criatura. La segunda concepción, y es el que manejamos a nivel social, es el que forma, el que da la crianza al hijo, aquel que se preocupa por dar la formación, la educación, el apoyo a esta figura como es su hijo, su hija. Y la tercera concepción tiene que ver con la parte de liderazgo o la parte de admiración. A quien yo admiro, a quien yo siento que me dio afecto, va a ser concebido como papá. Y ahí tenemos los abuelos, tíos, hermanos mayores, que aunque no tienen la figura de cuidador o de protector inmediato, para la persona que recibe esa crianza, que recibe ese amor, ya lo va a tener como papá. De ahí tenemos el concepto paternidad responsable. ¿Qué es la paternidad responsable? Cuando esta figura, y hablamos de las primeras dos concepciones, sea el que procreó o el que cuidó, esta persona cuida al niño o a la niña desde los aspectos de ley y desde los aspectos afectivos. Es decir, es proveedor de todas las necesidades que tiene el niño y la niña, él asume esa necesidad y cumple en proveerle, pero también le da amor, le da protección, le da cuidado. ¿Cómo definiríamos un padre ausente o la paternidad ausente? ¿Qué características se cumplen en estos casos? Dentro de, como decía el licenciado, la figura paterna es relevante no solo en el aspecto de proveer lo necesario, los alimentos, y no solamente estar presente físicamente, porque papá puede vivir en casa, papá puede llevar los alimentos a casa y aún así ser ausente emocionalmente para su hijo. Ser un padre presente en el desarrollo emocional y social del niño es que esté en todo el desarrollo de la vida del niño, en saber los gustos, compartir tiempo de calidad, en dedicar un juego con él, en conocer sus gustos, su preferencia, en apoyarle. Pero papá, para un desarrollo emocional sano de un niño, tiene que establecer límites. Papá no siempre va a ser buen padre, sino ser un padre bueno muchas veces. Aquel que establece normas, límites, decir, tú llegas hasta aquí porque te amo. No decir, muchos padres son muy permisivos. Es que yo lo amo, entonces le voy a dar todo lo que me pide. Cuando ese niño crezca va a creer que en la vida todo es fácil y se va a frustrar rápidamente. Y realmente no es así. Entonces un papá presente es aquel que provee no solo económicamente, sino dedica tiempo, dedica límites, establece normas, se comunica de manera asertiva con ese niño, se sienta con él, le mira a los ojos, le dice eso no se hace, si se hace, yo te apoyo, te comprendo, aunque llores, aunque te enojes conmigo, respeto tus emociones. Es aquel que le da esa libertad de expresar sus emociones, pero enseñarle que sus emociones, por muy triste o enojado que estés, tiene que haber un límite, el límite del respeto, el límite de no violencia, el límite del acompañamiento en todo lo que él va viviendo en su entorno social. Entonces el papá presente no solamente es aquel que dice, yo estoy cumpliendo con pagarte el colegio, yo estoy cumpliendo en pagarte la comida, yo estoy cumpliendo en pagar la energía, el agua, sino que también estoy cumpliendo en escucharte, en decirte qué te pasó en el colegio, en ayudarte en las tareas, porque muchas veces solo vemos que la mamá quiere, pensamos que asume ese rol, pero el papá también, porque el papá es esa figura de seguridad.
da esa seguridad de amor, de afecto. Y sobre todo, si el hijo es varón, le enseña que el hombre también tiene esa capacidad de expresar sus emociones. Un papá que enseña a sus hijos a decirle, a sus hijos varones principalmente, puedes llorar, puedes decir que estás triste, que estás alegre. Permite que ese niño cuando crezca no sea un hombre cerrado y cae en el machismo de los hombres no lloran, sino decirle, papá me dio el ejemplo de que aunque sea hombre, tengo la capacidad y la resiliencia de expresar todas mis emociones. Esto tiene que ver, como menciona Arcángel, entonces con un factor también cultural y también por herencias que hemos tenido la familia en América Latina del machismo, ¿no? Que el hombre debe adoptar cierta postura o quizás no expresar sus emociones. ¿Qué causas estarían detrás de un papá que no asume su rol en un hogar? ¿Qué trasfondo hay ahí? Existen diferentes conceptos. Una de ellas lo plantea una antropóloga de apellido Lagarde, que habla acerca de una figura que es el patriarcado o machismo. Esta figura patriarcado, que según Lagarde tiene su origen más o menos 1200, 1400 años atrás, cuando el hombre comienza a apoderarse de todas las esferas de poder, comienza también a inculcar el pensamiento o la cultura de superioridad del hombre sobre la mujer y por ende sobre el niño. Esta cultura de superioridad comienza a cederle poder al hombre y al mismo tiempo limitarlo o apartarlo de sus emociones. Es decir, el hombre tiene que ser atendido, el hombre debe mandar, el hombre debe tener la última voz en la casa. Pero también el hombre tiene que ser proveedor, él tiene que trabajar y ser el único que aporte en el hogar, y el hombre no puede llorar, el hombre tiene que limitar sus emociones. Y todo ese pensamiento tiene su cuna en la cultura patriarcal y machista que ya tiene tantos siglos. Y cuando hablamos del patriarcado o del machismo, no solamente hablamos de que el hombre es machista, el sistema es machista, la abuela, la mamá, la tía, los procesos legales, los procesos médicos, todos tuvieron esa connotación o esa infección del patriarcado. Ahora nosotros, los hombres, estamos transmitiendo en primera mano a nuestros hijos. No llores, los hombres no lloran, usted se levanta tranquilo, y no le estamos dando, como dice Arcángel, a nuestros niños la oportunidad de, número uno, identificar sus emociones. Número dos, administrar esas emociones. Y número tres, gestionarla sin dañar a otro. Sino que le enseñamos al niño a evadir lo que siente, a callar lo que siente y a imponer su fuerza sobre lo que siente. Y eso se lo enseñamos al niño y también se lo están enseñando a la niña. Cállate, no estés llorando. A ver, usted no llore, usted levántese. Y le enseñamos a guardar esas emociones y seguimos proliferando, contaminando, heredando un pensamiento machista, patriarcal, que raya o es básicamente la cuna de una de las grandes violencias que nos están afectando, como es la violencia cultural. Hay padres que, en el caso de los padres que están presentes en el hogar, que nunca han logrado establecer una relación cercana con sus hijos e hijas desde pequeños. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué será que vienen desde modelos de aprendizaje que ellos tuvieron en infancia y ahora lo están replicando en la adultez? ¿Puede ocurrir esto? Así es, tú lo acabas de decir. Es algo que viene transgeneracional, ¿va? Yo no puedo dar lo que no recibí, pero sí puedo aprender a modificar esto, ¿va? Muchos dicen, yo soy así porque así me criaron. Yo no tuve un papá, dice, el que es padre actualmente. No tengo esa figura, no sé cómo ser padre. Pero se puede aprender, se puede modificar, se puede curar esas heridas o esos vacíos que venimos cargando antes de formar una familia o teniendo una familia. Esto está relacionado con traumas de la infancia. Puede ser que ese papá que es actual tuvo un padre y lo abandonó, o tuvo múltiples figuras paternas y ninguna de ellas le enseñó a asumir ese rol cuando viene y ha tenido muchos padrastros, como decimos, ¿verdad? Otro puede ser el aspecto de la falta de afecto que recibió, tal vez. Solo
tuvo esa concepción de ser fuerte, tenés que ser responsable, tenés que cumplir, tenés que proveer, y nunca se le dio el chance de decir, puedes llorar, puedes decir que te equivocaste, porque creemos que los hombres, nosotros los padres, no nos podemos equivocar, y ese es el peor error que podemos cometer como padres. El equivocarse alguien, cualquier humano puede equivocarse. Entonces, la figura paterna que nosotros reflejamos es muchas veces basada en esos vacíos que venimos cargando. Es basada también al maltrato que tuvimos de nuestros padres, el maltrato, la violencia, donde nos educaban con la faja, con el chancletazo, como decimos, y pensando que era la mejor manera de criar. Entonces venimos con ese enojo acumulado de la violencia que cargamos y venimos y la proyectamos ahora que somos padres. Inconscientemente nos vengamos de lo que nos hicieron, marcando a nuestros hijos, y se vuelve algo transgeneracional. Mientras no lo hagamos consciente y mientras no busquemos ayuda profesional, muchas veces nos va a costar un poco cambiar este estilo de crianza que venimos cargando de generación en generación. Ahora, hay muchos hogares, por ejemplo, donde la mamá le tocó criar sola a sus hijos, y el hijo que ella está formando cuando se convierte en padre no sabe cómo ser padre porque no tuvo una figura, ¿no? Ocurre muchas veces que la mamá, por ser el único sostén del hogar, se tiene que dedicar a trabajo, y hay una ausencia ahí de un proceso de aprendizaje en los niños y niñas sobre los modelos que ellos deben de tomar como ejemplo, ¿no? A la hora de cuando llegan a una vida adulta y tienen sus propios hijos, ¿les cuesta más tener este tipo de relaciones con sus hijos? Creo yo que la ciencia, la evidencia nos dice, el problema no es saber ser padre, el detalle es saber ser hombre, saber ser yo. Si yo no he aprendido a amar, si yo no he aprendido a experimentar mis emociones, si yo no he aprendido a respetar a los demás y a darle afecto a mi esposa, a darle afecto a mi gente, entonces no lo voy a hacer con mis hijos. Porque ser padre no es cuestión de que tenemos un manual o tengo que aprender de lo que a mí me hicieron para yo hacerlo. Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana y en nuestro país, los modelos que tenemos, como decía Arcángel, de padres no son los más apropiados. Entonces, la gran mayoría de padres jóvenes están aprendiendo a ser papás desde ellos. ¿Y cómo van a ser buenos papás? Si son buenos hombres, si son buenos seres humanos, si son bondadosos, si son piadosos, si rechazan la violencia, si saben demostrar afecto, si saben poner límites, si saben poner normas. Entonces, aprendemos desde nosotros mismos, y hoy por hoy también las redes sociales están inundadas de muchos consejos de cómo crear hijos, de cómo ser buenos hombres, de cómo ser buenos papás. Basta con querer serlo para ejecutarlo. Ya hoy por hoy, en el año 2023, no hay excusas para ser mejor persona y ser mejor papá. Bueno, permítame hacer una pausa comercial. Al regresar vamos a continuar conversando sobre esto, sobre todo, siempre retomando el tema de los modelos. Tengo una pregunta para ustedes. Ya regresamos.